Muy buenas tardes, de nuevo con ustedes. Nos disponemos hoy a escuchar la Escuela Diocesana de Oración número 96, y en este caso con Santa Vicenta María López y Vicuña. Santa Vicenta María, deo gracias y bienvenida, era su nombre completo, nacida en el seno de una familia navarra de firmes convicciones religiosas. Su padre, José María López, natural de Mataró, hijo a su vez de José Justo López y Antonia Jiménez, naturales de Cazorla, y su madre, María Nicolasa de Vicuña, natural de Estella, hija de José María Vicuña y Manuela García, naturales de Ágreda, Soria, residentes en Estella. Fue la segunda hija de este matrimonio, que tuvo una primera hija, María Dominica, que falleció tempranamente. En este entorno vivían también su tío abuelo Joaquín García, sacerdote, además de otros familiares que ayudaron en su fuerte piedad cristiana. Es bautizada en la parroquia de la Asunción de Cascante el 23 de marzo de 1847 por el entonces vicario ecónomo Bruno Olague. En 1866 se traslada definitivamente a Madrid, a casa de sus tíos maternos Manuel María de Vicuña y su hermana María Eulalia, para allí completar su formación religiosa. Anteriormente, desde los 7 años, ya había pasado frecuentes temporadas en Madrid y Cascante. Sus tíos Manuel y Eulalia no tenían hijos y disfrutaban de la compañía de su sobrina, que no dudaba en acompañar a su tía en sus habituales visitas a hospitales, hospicios y otros centros de caridad de Madrid. Así, a los 19 años, siente el deseo de consagrarse. Después de varios inconvenientes, incluso la oposición de su familia, tomó los votos el 11 de junio de 1876, donde el obispo auxiliar de Toledo, don Ciriaco María Sancha, asistió a la toma de hábito. Ese mismo año fundó la Congregación de las Hermanas de María Inmaculada. Fallece con 43 años en Madrid, un 26 de diciembre de 1890. Fue beatificada por el Papa Pío XII el 19 de febrero de 1950 y canonizada el 25 de mayo de 1975 por Pablo VI. Congregación de las Hijas de María Inmaculada para el Servicio Doméstico. Vamos a escuchar hoy la catequesis de nuestro arzobispo, don Francisco, sobre esta santa y su obra. ¿Cómo oraba esta mujer, Santa Vicenta María, fundadora de las religiosas de María Inmaculada? ¿Cómo oraba? ¿Cómo era su oración? Cuando uno indaga, profundiza en la vida de una santa, de una mujer fundadora, que todas estas mujeres tienen el carisma mariano en la Iglesia, que es sobre todo el carisma, como María, de descubrir en las bodas de Caná lo que necesita nuestro mundo. Señor, no tienen vino. En el fondo es toda vida de oración. La persona que ora, que tiene vida de relación con Jesús, es capaz de poner el dedo en la llaga de lo que falta en nuestro mundo. La persona que se pone en sintonía con Jesús, como nosotros aquí presente en la Eucaristía, y Santa Vicenta María era una enamorada del sagrario, va a ser la primera punto que yo voy a destacar de su oración. Ella vive una profundísima relación con el Señor. Es que no podía ser de otra manera. La persona que no tiene vida de oración no tiene historia de entrega, ni de caridad, ni de amor. Es el trato personal con Jesús el que nos lleva a vivir con los sentimientos de su corazón. A mí siempre me ha sorprendido la vida de esta mujer, como las religiosas de María Inmaculada, que son conocidas popularmente como las del servicio doméstico. Estas mujeres que conocí en tantos lugares donde he pasado, tuve mucha relación con ellas también, en Toledo, incluso antes de irme hacia Valladolid, en Valladolid, donde también llevaban alguna residencia. He vuelto a reincorporarme y a tener una relación con ellas de cercanía y de admiración y de afecto, ¿no? Las hijas de Santa Vicenta María. ¿Qué aporta esta mujer a la oración cristiana? ¿O qué sintoniza? Mira, voy a decir como 3 palabras. Siempre destaco como lo más sintético, porque en el fondo los santos que tiene y dice la Iglesia en los prefacios son primero los mejores hijos de la Iglesia,
Esos son los santos, los únicos que nos sacan de crisis. Decía Pablo VI, de las crisis solo nos sacan los santos. Y también, junto con los mejores hijos de la Iglesia, los santos son los intercesores seguros en el cielo. Eso dice el prefacio de los santos. Pero los santos, los místicos, Santa Vicenta María, esta fundadora de las religiosas de María Inmaculada, yo voy a destacar como 3 palabras. Humildad, segunda, sagrario, y tercera, Inmaculada María, y las chicas han triunfado. En su oración, las chicas han triunfado. Me acuerdo que esta frase la escuché una vez que fui a ver a las hermanas, cuando yo trabajaba en Valladolid con la pastoral juvenil y pastoral universitaria. Recuerdo que en cierta ocasión en Valladolid me acerqué un día a ellas y vi escrito, como decía Santa Vicenta María, las chicas han triunfado. Las chicas han triunfado. Las que ella trabajaba con ellas, al final le robaron el corazón y fueron capaces. Destacaría también otra cosa muy importante para los que somos toledanos o de Toledo, muy importante para mí. Su gran director espiritual y el que la anima es el cardenal Sancha, que es santo. O sea, 2 santos. El cardenal Sancha, fundador de las Sanchinas, que también queremos tanto en Toledo, tiene una relación muy especial con Santa Vicenta María, de tal manera que le anima a fundar. Es su director espiritual. Es decir, cómo las almas grandes siempre se unen. Es curioso cómo el atractivo que tienen 2 personas profundamente enraizadas. Por tanto, ya sabéis cómo era la oración de Santa Vicenta María, que yo voy a poner en el soporte de algunos textos que he meditado, de algunos de sus libros que he recogido, y sobre todo recordando y sintetizando lo que ha supuesto también esta mujer para mí en mi encuentro con las religiosas de María Inmaculada, llamadas las del servicio doméstico, con tanta atención a las chicas, con tanta atención, y cómo en aquellos momentos protegían y ayudaban a tantas y tantas personas necesitadas. La primera palabra que yo destacaría y que a mí me parece que sería muy importante era la palabra humildad. No se puede orar si uno no es humilde. Decía San Pedro de Alcántara, otro gran santo, yo escribí algún libro sobre él, o es humilde la persona, o es humilde o no es amor, decía él. O es humilde o no es amor. Así escribí yo el título de un libro sobre Pedro de Alcántara, este gran santo extremeño. O es humilde o no es amor. Pues eso lo borda preciosamente esta mujer. O sea, la primera clave, cuando le preguntan a todos los testigos qué virtud caracterizaría de Santa Vicenta María, y dijo una de ellas, yo de todas me quedaría con la palabra humildad. ¿Y de dónde brota esa profunda humildad? De que tenía sintonía con Jesús, que es manso y humilde de corazón. Oraba mucho, y como tenía mucho trato con Jesús y se dedicaba tiempo largo a la oración, esa oración se convertía en ella en una respiración de la esperanza. Porque mirad, cuando a mí una persona me dice que está en crisis, que está perdiendo la fe, o que tiene poca esperanza en el mundo, o que ya ha perdido tantas y tantas cosas, siempre le pregunto, ¿cuánto tiempo hace que no rezas, que no te pones delante de Jesús, que no haces oración, que no vas a la adoración eucarística, a la adoración perpetua? ¿Cuánto tiempo hace que no vas? Porque el día que yo me pongo delante de Jesús, recupero la esperanza. Voy a leer un texto, porque estos días, cuando me preparaba este libro de María Teresa de Jesús Canós, El alma de Santa Vicenta María, me encontré con algunos textos que me supieron a gloria. Dice así, el alma se enamora de ver, dice ella, se enamora de ver a Jesús, María y José en la casa de Nazaret. Qué silencio, qué recogimiento,
qué dulzura, qué modo de trabajo con el corazón en solo Dios. Quiero, pues, Dios mío, tener por modelo esta Trinidad en la tierra. Qué hermoso, fijaros, la Trinidad en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tiene una Trinidad en la tierra, que es María, José y Jesús, ¿no? La Trinidad en la tierra vamos a celebrar pronto, el próximo domingo de la Santísima Trinidad. Y esforzarme en hacer todas mis obras de manera que se parezcan a algo, siempre con paz, con recogimiento interior, con suavidad, con silencio. Ella repite, con humildad. Mirad, esta para mí es la clave de todo. O sea, ella vive ese silencio, esa humildad profunda del corazón que le lleva a que la oración no se tiene tampoco por qué instrumentalizar. Me acuerdo que le preguntaba un día a una carmelita descalza, ¿cómo es su oración? ¿Cómo reza usted, hermana? ¿Siente mucho a Dios? ¿Cómo se encuentra usted en su oración? ¿Tiene paz? ¿Se encuentra bien? ¿Cómo es su oración? Y me dijo, ¿y eso qué importa? ¿Y eso qué importa? Lo importante es estarse amando al amado. Lo importante es estar con Jesús. Lo importante es estarse con el Señor. ¿Qué importa cómo? A veces nos pasamos la vida dándonos vueltas a nosotros mismos. Por eso la oración que tiene esta mujer es una oración de una profunda humildad. De una profunda humildad. Es decir, el hombre o la mujer humilde permanece en la oración delante de Jesús sin exigir nada. Sin exigir nada. Estos días que estoy leyendo unos ejercicios espirituales que dieron al Papa Francisco, un benedictino de Florencia, decía algo que me impresionó mucho, ¿no? Citando al Papa Francisco, el hombre de hoy y la mujer no es memorioso, es decir, no es agradecido. ¿Por qué no es memorioso? Porque no ha descubierto el valor profundo que tiene en su vida saber agradecer a Dios todo lo que hemos recibido. No tiene casi presente y por lo tanto no tiene casi pasado y por lo tanto no tiene ni una mirada al futuro. Es importantísimo acostumbrar a agradecer a Dios todo lo que hemos recibido. Es tanto lo que hemos recibido. Mira, cuando no sepáis qué decir en la oración, en vuestros ratos largos de oración, acostumbraros a agradecer. Gracias por la vida, gracias por mis hijos, gracias por mi familia, gracias porque estoy aquí, gracias porque a pesar de que me quejo sigo creyendo y sigo buscándote, gracias porque a pesar de todo en mi vida me has sacado de tantos apuros. Eso decía Vicenta María. Cuando ella, que suele pasar a todas las fundadoras y a todas estas mujeres grandes de la historia, ¿no? Esta mujer que muere en Madrid, pero que es una mujer maravillosamente enamorada de Cristo, ¿no? Y que además aquí en Toledo, entonces era el cardenal Sancha obispo auxiliar, era obispo auxiliar, luego ya será el cardenal Sancha, vivía en Madrid él, pero era obispo auxiliar de Toledo, y es Sancha el que la ayuda, el que la apoya, su director espiritual, ¿no? Y es precioso porque ella cuando muere en Madrid, cuando después de un tiempo con tanto sufrimiento, en el fondo ella ha vivido una vida de silencio, una vida de humildad, una oración oculta. Decía Romano Guardini que las mayores obras de la humanidad se fraguan en el silencio de la oración, en el trato personal con Jesucristo. Ahí es donde se fragua todo. Muchas veces porque no tenemos esa actitud de silencio y de recogimiento. Sí lo tuvieron los santos, sí lo tuvo esta mujer. Por eso me impresionaba mucho cuando decía esto, cuando leía y cuando preparaba este tema, me encontré con esto que me sorprendió mucho. Dice ella, hablando de la humildad es servicialidad. El mayor entre vosotros sea como el menor, y el que manda como el que sirve. Es un texto de Jesús, ¿no? Persuadida de esta verdad, la madre fundadora rechaza los honores inmerecidos, yendo en pos del crucificado. Señor mío, si enviaras otra que ocupara el lugar que ahora tengo yo, ¿no lo haría mucho mejor? Y yo estaría libre de los peligros de la vanagloria.
estaría escondida, oculta, despreciada. A todo esto estoy pronto. Qué bonito, qué preciosidad. Y viene a decir esto, ¿no? Viene a decir, al morir Santa Vicenta María, y muere el día 26 de diciembre del 1890, dice, nos preguntamos, sus hijas, ¿cuál es la virtud más destacada y sobresaliente de la sierva de Dios? Todas dijimos y coincidimos en afirmar la humildad. Primera clave, oración humilde. No hay santidad sin humildad, no hay oración sin humildad, no hay vida cristiana sin humildad. ¿Y qué es la humildad? Pues los santos maestros de oración dicen que la humildad es el humus. La humildad es como el estiércol. Ese estiércol que es el que da fecundidad al terreno. Una persona que no es humilde, una persona que no es capaz pues el terreno no crece. Por eso a veces en Castilla y en muchos sitios se dejan a veces los terrenos en barbecho un año. ¿Para qué? Para que luego pueda dar fruto. Y lo que da fruto siempre es si el terreno tiene ese humus que es la humildad. Decía también San Francisco de Asís que ninguna virtud la acepta el Señor si no está cimentada sobre la humildad. Por tanto, ¿cómo oraba Santa Vicenta María, fundadora de las religiosas de María Inmaculada? Desde una profunda humildad, como la Virgen, carisma mariano de esta mujer. Su oración era mariana. ¿Qué canta María? María canta el Magnífica. ¿Y qué dice el Magnífica? Que el Señor derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Quizás el texto más bello de todo esto sea lo que dice también el texto de la Escritura. El Señor levanta del polvo al desvalido y alza de la basura al pobre para sentarlo con los príncipes de su pueblo. Por tanto, primera clave de oración, no olvidéis, la oración de Santa Vicenta María, fundadora de las religiosas de María Inmaculada, sobre todo es una oración que mira a la profunda humildad del corazón. Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros, no pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre. Dice Shekel y los grandes biblistas que el Salmo dice no como un niño en brazos de su madre, por decir, sino como un niño amamantado en brazos de su madre. Todos sabemos que un niño amamantado en brazos de su madre, amamantado ya alimentado, es un niño que duerme en paz y duerme feliz y contento en brazos de su madre, como el orante descansa en los brazos de Dios. Segunda palabra, oración de Santa Vicenta María, sagrario. Yo pondría la palabra sagrario. Es verdad que en otras fundadoras o en otros fundadores se ha desarrollado más la adoración eucarística. Nosotros sabemos todos las tres manifestaciones de la Eucaristía. La Eucaristía celebrada, la misa, la Eucaristía comulgada, la comunión, y la Eucaristía adorada, lo que estamos haciendo nosotros aquí, adorar al Señor. Es adorar, permanecer delante de Dios. Por eso es poniendo los ojos en la Eucaristía, ¿no? Ella habla más, no porque no haya desarrollado el tema de la Eucaristía, sobre todo de una oración en el sagrario, que se vería el tabernáculo, donde están guardadas las formas, ¿no? Es decir, lo cual también habla de un Dios escondido. Tú eres un Dios escondido, eso dicen también los salmos, tú eres un Dios escondido. La Iglesia también, sobre todo este milenio que estamos viviendo, alguien ha dicho que va a ser el milenio de la Eucaristía adorada. Y puede ser que no se equivoque. Lo mismo que el segundo milenio fue el milenio de la Virgen, con las grandes apariciones de María, sobre todo en Lourdes y en Fátima. Pero anterior siglo también, en el milenio segundo. Pero este milenio será el milenio de la Eucaristía. Ya el Papa Juan Pablo II lo explicaba y también el Papa Francisco repite muchas veces poner nuestra mirada en la Eucaristía. Pero Santa Vicenta María habla más del sagrario. Tenía una gran devoción al sagrario.
¿Qué es vivir de fe? A mí cuando a veces me dice alguien, ¿y qué aporta estar Jesús en el sagrario de tenerlo expuesto? ¿Aporta algo? Yo repito, muchísimo. No algo, muchísimo. ¿Por qué? Porque en el sagrario yo no lo veo. Sin embargo, en la Eucaristía expuesta sí le veo, aunque sea en fe. Claro que siempre es en fe, tanto en el sagrario como en la Eucaristía. Pero mirad, puesto en la Eucaristía como tenemos nosotros en esta bellísima custodia, se cumple una frase que le dijeron a Felipe aquellos griegos, que recoge el Evangelio de Juan: queremos ver a Jesús. Cuando se adora al Santísimo, queremos ver a Jesús, es lo que destaca. Queremos ver a Jesús, porque el corazón humano desea ver a Jesús. Queremos ver a Jesús, Jesús Eucaristía, Jesús sacramentado, ¿no? El sagrario, que es también fundamental y que es lo que rezamos habitualmente todos, ¿no?, es la presencia de Jesús dentro, en el tabernáculo, ¿no? Pero también destaca aspectos que son muy importantes para nuestra fe, como es, por ejemplo, nunca la Iglesia dejará solo la adoración eucarística. Sin embargo, el sagrario hay que dejarlo solo muchas veces, por mucho que quiera la comunidad y la Iglesia y la parroquia estar delante de Jesús en el sagrario, tiene que cerrar la puerta y marcharse a descansar y por la mañana volver a las 9, a las 8 de la mañana, a las 7, pero no puede estar a todas horas en el sagrario, tiene que cerrar unas horas. Sin embargo, cuando se expone el Santísimo, la adoración eucarística, la Iglesia manda que siempre haya alguna persona delante del Señor, que no se deje ni un instante solo. Esa es la imagen bellísima de lo que es la adoración perpetua, estar las 24 horas del día delante de Jesús. El sagrario, lo que destaca en Santa Vicenta María es esa irradiación que atraía sobre a ella. Una mujer tremendamente apostólica que se mete en Madrid, en las calles, a trabajar con las chicas, en aquellos momentos con miles de peligros y miles de dificultades, que muchas de ellas llegaban a Madrid con el deseo de dedicarse a trabajar, pero muchas veces jóvenes tenían tantísimas dificultades y problemas y peligros. Y como pasa siempre en la Iglesia, a través de estos santos fundadores y de estas santas mujeres, son capaces de dar respuesta a los retos de cada momento. Pero ¿de dónde sacaba esa fuerza oculta? ¿De dónde sacaba Santa Vicenta María toda la fuerza de su corazón? Como la sacamos nosotros, de la Eucaristía, del sagrario. Allí ella pasaba ratos largos consolándose. Mirad, como no seamos hombres y mujeres de oración, nunca seremos capaces de digerir los problemas de la vida. Hay problemas en nuestra existencia que solo se digieren en la medida en que rezamos y que oramos. ¿Cuánta gente he conocido yo que ha tenido muertes dramáticas, sufrimientos inmensos, problemas desgarradores, sufrimientos tremendos, pero como han sido hombres y mujeres de oración, han ido poco a poco digeriéndolo. Lo han digerido con mucha agua de la misericordia, con mucha ternura del amor de Dios, con mucho han acabado y no han vivido toda su vida amargado, ni tampoco como yo repito muchas veces, engrosando la fila de todos los quemados intensivos de la vida. Que hay tantos que están en la unidad de quemados intensivos de la vida. Incluso muchos cristianos que están quemados. Y están quemados porque no son capaces de digerir las dificultades, los problemas, las tensiones que tiene la vida. Y yo no conozco más que un remedio y un camino. No conozco más. Y es estar en la escucha del sagrario, en la escucha del Señor, puestos a disposición de esa presencia que esta mujer vive y que esta mujer nos enseña, ¿no? Cuando uno lee sus escritos de una mujer sencilla, escritos de una mujer que muere joven, relativamente joven, en aquellos momentos, no es de esas mujeres que vive mucho tiempo, sino que vive y sobre todo esta mujer que se deja llevar siempre por ese deseo de Dios. Es como si tuviesen en el corazón una continua, profunda vivencia del amor de Jesús. Y sobre todo lo encuentran de noche y de día en el sagrario. Por ti madrugo, Señor. Cuántas madrugadas se encontró a Vicenta María rezando en la capilla. Cuántas madrugadas con sol, con lluvia, con frío, con viento, con nieve. Y ella estaba allí en la capilla orando. Cuántas noches
de viento, de silencio. Cuando tanta gente busca en la noche tantas cosas que no encuentra, ella lo encontraba en su esposo crucificado, ¿no? Cuando habla de los votos, que es bonito ese texto que tiene, ¿no? En los votos descubro esa profunda intimidad con el Señor, de amarle, de despojarme de todo lo que no es mi corazón para que sea solo para Él. Y termino. La tercera y última clave, antes de pasar al testimonio de las hermanas, de esta hermana, hija religiosa de María Inmaculada, esta hermana que nos enseña algo precioso para nuestra vida, ¿no? En el corazón y en el alma de Santa Vicenta María. Está claro que la religiosa de María Inmaculada es un carisma mariano y que todo lo que estoy explicando es un carisma mariano de la mujer, de la santidad en la Iglesia, de la acogida, de la ternura, ¿no? Que es fundamental en la oración. Está claro, eso no hay ningún... Pero hay un matiz que es una espiritualidad, una oración a María Inmaculada donde triunfan las chicas. Yo me sorprendió cuando estando en aquella, yo daba charlas a las distintas residencias universitarias en Valladolid, porque me encargó el obispo entonces de la pastoral universitaria un tiempo, junto con la pastoral de jóvenes que también llevaba. Y yo recuerdo que cuando entré allá en la residencia de María Inmaculada y vi allí puesta, las chicas han triunfado estas mujeres, estas jóvenes triunfaron, las chicas han triunfado. A mí me sorprendió mucho, pero me daba un poco la sensación de estas mujeres, de esta mujer, ¿no? De Vicenta María, que vive algo que como que fascina el corazón de todos, y es que no era una oración que iba a mirarse a sí misma y se olvidaba de lo que pasaba en el mundo. A ella le importaba lo que pasaba en la calle, en las casas, en los hogares pobres, en los pueblos de España que venían a la ciudad muchas mujeres a servir o a un servicio doméstico o a trabajar en unas casas con miles y miles de peligros que tenían. Buscando dinero se podían prestar a cualquier cosa. Toda esa realidad lo vivía esta mujer. ¿Quién ha dicho que los contemplativos y los orantes se olvidan del mundo? Eso es una mentira. Los que se olvidan del mundo son los mundanos, que están tan metidos en el bosque que no son capaces de ver las necesidades de los árboles. Solo la persona, la mujer, como Santa Vicenta María, que vive apasionadamente una historia de amor con Jesús, que lo vive desde su profunda humildad abierta, desde su profundo conocimiento de Jesús, desde su profundo deseo de amar al Señor con totalidad. Solo quien vive esa realidad es capaz de transformar el mundo según el corazón de Dios. Las chicas triunfaron en su vida, han triunfado. Aquellas chicas que llegaban allá, que quizás nadie les hacía ni caso, que todo el mundo se aprovechaba de ellas a veces y que sin embargo no sabían a quién acudir. Y como pasa siempre a la Iglesia, aunque no haga propaganda de eso, ni lo cuente, ni lo diga, pues ahí estaban estas mujeres, las que le siguen a ella, entusiasmadas, después de haber hecho sus ejercicios espirituales, sus ratos de oración, en la cual estas mujeres las acogen, les orientan como madres, les escuchan, se ponen a su disposición, les dicen los peligros que existen. A muchas de ellas las invitan a orar, incluso muchas de ellas empiezan a formar parte de la misma congregación. En el fondo, fijaros, solamente cuando oramos triunfa en nuestro corazón las necesidades de nuestros hermanos. Cuando no oramos no triunfan las necesidades de nuestros hermanos, ¿no? Cuando uno se pone delante de Jesús en la Eucaristía, en el Sagrario, con humildad, uno descubre en su vida tantas y tantas cosas como nos pide el Señor. Es verdad que muchas veces todos tenemos el peligro de pensar, ¿para qué sirve mi vida?
O lo que es peor, ¿para qué dedicar tiempo a Dios con todas las cosas que hay que hacer? Es curioso que las almas que dedican mucho tiempo a la oración son muy fecundas y triunfa en su vida la caridad, es decir, las necesidades de los hombres y de la gente. Y es verdad que cuando no nos dedicamos tiempo a Dios, tampoco nos dedicamos tiempo a los demás. Porque cuando no dedicamos tiempo a Dios, a quien dedicamos todo el tiempo es a nosotros mismos. A estar pendiente dándonos vueltas a nosotros mismos, a nuestras preocupaciones, a nuestros problemas, a no salir más o menos de nuestros propios intereses, ¿no? Y como además el hombre de hoy, como dicen los filósofos y los sociólogos actuales, el hombre de nuestro tiempo es un hombre que vive el presente decepcionado. Pero una característica de la gente de nuestro tiempo es que vive un presente decepcionado siempre. No sabe agradecer a Dios el pasado, no tiene memoria para agradecer, no es memorioso, como dice el Papa Francisco. Por lo tanto, el futuro no le interesa, el hombre de nuestro tiempo no le interesa, pero vive un presente decepcionado y está a gusto en ese presente decepcionado. Todo está mal, todo está mal, no hay nada que esté bien, la vida está mal todo. La iglesia todo está mal, todo está mal, todo está mal. Pero en el fondo es un presente decepcionado, que lo viven así porque les encanta vivir así. Porque así no hacen nada, claro. Así no se mueve nadie nada. Así que si lo hubiesen pensado todos los santos, yo he escrito 8 o 10 biografías de santos. La vida de los santos que yo he escrito, por ejemplo, el hermano Rafael, Carlos de Foucault, que escribió una pequeña biografía, y puedo explicar muchas más. La fundadora de las Siervas de Jesús, Santa Josefa, que fue un libro que se vendió muchísimo por América Latina, con miles de gente que compró la biografía. Esa gente vivió una época peor que la nuestra, mejor que la nuestra. Vivió su época, como la vivió esta mujer, Santa Vicenta María, en un Madrid complicado, difícil, prefiguración de lo que luego vendrá después, tantos problemas políticos, sociales, previendo ya y cociéndose pronto una guerra civil, tantas y tantas realidades, con una persecución religiosa, donde si algo más tarde, si algo invitaba es a no hacer nada por la vida consagrada, la vida religiosa en aquellos momentos. Y esta mujer, por la profunda humildad, porque se mete en el sagrario, porque ora, porque tiene una devoción tiernísima a la Inmaculada, dice, las chicas triunfaron. Triunfaron las personas que venían en estos momentos de nuestra propia vida, que venían a vivir esa dimensión tan hermosa de nuestra propia vida, esa dimensión tan hermosa de vivir con los sentimientos del corazón de Jesús. Y cuando uno vive así esa dimensión, pues entonces nuestra vida se transforma. Termino con un texto que me ha parecido muy hermoso, ¿no? Y que revela un poco también que es una mujer, claro, consagrada con los votos o con los votos de pobreza, castidad y obediencia, ¿no? Y en ese sentido dice así también, y que creo que viene de perlas para nuestra escuela diocesana de oración, en donde estamos enseñando y aprendiendo a orar orando todos. Nosotros no tenemos teoría de la oración, es pura oración lo que hacemos, lo que hablamos, lo que decimos, lo que tratamos de transmitir, porque estamos convencidos de que a orar se aprende orando y como no hagamos la paella ya podamos tener muchos ingredientes. Podemos tener todos los ingredientes, pero tenemos que hacer la paella de hacerla. Podemos tener todos los ingredientes de la oración, pero hay que tirarse de cabeza a hacerla. Como puedes saber y tener todo el agua del mundo y todas las piscinas del mundo, pero para nadar hay que tirarse al agua de la piscina, si no, no aprendes nunca a nadar. Si no vienes a orar, si no te aburres en la oración, si no estás ratos con el Señor, si no te mortificas, si no guardas silencio, pues ¿cómo vas a aprender a orar? A orar se aprende orando. Por eso mira lo que dice y termino. Mejor texto que este para pasar ese momento de oración que siempre tenemos con un cántico que nos recuerda muchas cosas. Dice así esta mujer, Santa Vicenta María, fundadora de las religiosas de María Inmaculada, que las conocían como las de los servicios domésticos. Dice así: deseo de imitar a nuestro Señor en la oración continuada, que trata durante su
predicación escribe, le dice también a distintas personas que le ayudan, en la serenidad y dulzura de su semblante del Señor y sobre todo, fundamentalmente, solamente quiero que me mueva el móvil de la gloria de Dios. Por esa gloria de Dios oró con humildad, oró delante del sagrario, oró en su corazón triunfando la caridad. Las chicas al final le pudieron. Las chicas han podido y he entregado toda mi vida al servicio de la mujer en la Iglesia, al servicio de tantas y tantas mujeres que aprendieron de esta mujer y de las religiosas de María Inmaculada a ser escuchadas, ser amadas, ser valoradas, ser respetadas totalmente. Hubo una mujer de Dios, que en el camino de su vida gran huella dejó. Hubo un alma fiel, entera se ofreció a realizar el sueño que sobre ella tenía Dios. Fue una vida generosa a la voluntad de Dios. Dime tú, Señor, qué quieres y gustosa lo haré yo. Y Dios le descubrió el camino al más jóvenes sin luz, dando a su vida sentido con la mirada en Jesús. Tú eres luz, Vicenta María, a la juventud consagraste tu vida. Hazme como tú, Vicenta María, fiel hasta la cruz, mensajera de alegría, fiel hasta la cruz. Tus pasos seguí y quise ser de Dios, caminando por la vida, sembrando amor. Yo quiero ser fiel, fiel a mi Señor, que tanto amor derrama dentro de mi corazón. Estar abierta a sus deseos, hacer vida su querer, contagiando al mundo entero la alegría de mi ser. Aunque es difícil el camino, yo la cruz abrazaré, pues confío en sus designios, que su amor es siempre fiel. Tú eres luz, Vicenta María, a la juventud consagraste tu vida. Hazme como tú, Vicenta María, fiel hasta la cruz, mensajera de alegría, fiel hasta la cruz. Después de este bonito canto de la hermana María Ángeles Ruiz, Tú eres luz, le presentamos también esta tarde como testimonio a nuestra hermana Fe María del Rosario Salgado López.
También ella es luz. Nace en una familia católica, creyente, practicante, en Monforte de Lemos, en Lugo, la quinta de 6 hermanas, y una familia muy preocupada de su formación no solo intelectual, sino también humana y cristiana. Todos, su vida en centros religiosos hasta que terminan el bachillerato, y conoce la congregación en Santiago de Compostela, en cuya residencia se hospedaba para realizar los estudios universitarios. Ingresa en el noviciado que la congregación tenía en Ciudad Real en el año 1971. Al realizar su profesión es destinada a la comunidad de Vigo y a partir de ahí comienza su recorrido misionero por todas las comunidades de la congregación: Lugo, Santiago, Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, Salamanca, Valladolid, Oviedo y actualmente en Toledo. De ella escuchamos ahora su testimonio. Buenas tardes. Agradezco esta invitación por parte de la Escuela de Oración de la Diócesis para poder manifestar un poquito cuál es mi oración o cómo ha influido la oración de Santa Vicenta María en mi propia vida. Para mí, la vida de oración prácticamente empezó en el noviciado. Es verdad que desde muy pequeñas, en casa, con mis padres, en el colegio, con las de la Divina Pastora Calasancias, que fue donde me eduqué, pues ciertamente que la vida espiritual se cultivó, la cultivamos. Ese amor a María fue siempre muy grande, en la atención a la Eucaristía, sobre todo el acudir a misa los domingos, y también había momentos de reparación del Santísimo, pues en aquellas épocas, en los del Carnaval, que a través del Sagrado Corazón de Jesús, pues teníamos una cofradía en donde nos reuníamos para pedir precisamente por todas esas personas que se consideraba que en el Carnaval no estaban siendo lo que tenían que ser. Desde muy pequeña lo hemos vivido. Por eso digo que lo llevaba desde muy pequeña, pero sobre todo ha sido en la oración y donde yo he vivido realmente en el noviciado y a lo largo de toda mi vida religiosa ese encuentro en profundidad con el Señor, ese descubrimiento de que Dios me amaba con locura. Y para mí eso fue lo que me cambió totalmente la vida. Sentirme amada por Dios fue para mí como el mayor regalo que pude experimentar desde los inicios del noviciado, a través de los ejercicios espirituales ignacianos que hacemos todos los años, pero para mí eso fue fundamental. Incluso recordaba y recuerdo siempre algo que Vicenta María nos dice a las religiosas, ¿no? Que procuremos que las chicas se descubran amadas por Dios, porque es la forma de que puedan cambiar sus vidas. Cuando alguien se siente amado de verdad, es cuando realmente puede cambiar su vida y su trayectoria. Pienso que la oración es fundamental, tal como decía Vicenta María. Yo no estaría aquí si no dedicara este tiempo de oración continuado. Nuestra congregación es una congregación eminentemente apostólica, pero gracias a Vicenta María, nuestra congregación es también muy contemplativa. Ella, por vocación y por inclinación natural, tenía la vocación hacia la vida de contemplación. Quería ser salesa, como su tía, pero vio que el Señor quería otra cosa distinta para ella, dedicarse a las chicas. Y sabe ceder eso que es para ella una inclinación natural para dedicarse a algo que ve que en ese momento es fundamental en el mundo y en la España concreta de esa época. Vicenta María renuncia a su inclinación natural contemplativa para dedicarse a la salvación de las chicas. Es importante para mí esto, y cuando lo descubrí, digo, ciertamente que el Señor nos llama para ser testigos frente a la juventud. Hoy tenemos muchas jóvenes en nuestras casas.
y veo que nosotras, como religiosas, como cualquier cristiano, tenemos que ser el canal a través del cual las jóvenes descubran el amor de Dios y se sientan amadas por Dios. Como digo, la naturaleza de Vicenta María hacia la vida contemplativa nos ha influido mucho. De hecho, en nuestra congregación tenemos 1:30 de oración diaria, oración mental, de estar con el Señor, repartida por la mañana y por la tarde, y en ese tiempo también dedicamos a la contemplación de la Eucaristía con la presencia del Señor Eucarístico. Tenemos la adoración eucarística en todas nuestras casas. Algo que para mí me impactó siempre y me sigue ayudando personalmente es cuando Vicenta María fundaba una casa y ella agradecía a Dios porque decía, ¿no?, que para ella el hecho de que hubiera otro sagrario en una casa era como importantísimo, porque era la presencia de Jesús en otro nuevo ambiente, en otra nueva ciudad. Eso es fundamental. De hecho, cuando viajaba, si descubría las torres de la iglesia, pues ella elevaba su corazón al Señor que estaba presente en el tabernáculo. Tiene una frase que a mí me impacta mucho y dice: «Solo por tener monumento me hubiera hecho monja. Qué triste hubiera sido para la humanidad que Jesucristo no se quedara en el Santísimo Sacramento». Ciertamente, la presencia de Jesús, Eucaristía, es fundamental. A mí me ha tocado a fondo. Y también el amor a María. El amor a María Inmaculada, que recibe el nombre, la congregación de este título de la Virgen Inmaculada, porque ella lo que deseaba era salvar a las chicas, prevenirlas. Inmaculada desde la concepción, preservada. Pues eso es lo que pretendemos también nosotros, ayudar a nuestras jóvenes a vivir de acuerdo con lo que el Señor quiere de cada una de ellas. La oración para ella era fundamental y lo sigue siendo. Y dice que la oración no es cuestión de una meditación profunda y sin distracciones, ni mucho menos fervor y devoción sensibles. Basta que sepamos ponernos en su presencia con viva fe y pedirle que nos enseñe a cumplir su voluntad en aquel día y ofrecernos a Él de veras. Ciertamente, hay momentos en la oración, como me pasa a mí, me imagino que nos pasará a todos, de que no sentimos nada, pero estar con el Señor, acompañar al Señor y saber que Él está ahí es fundamental. Todas, me imagino que pasamos momentos difíciles en nuestra vida. Yo también los he pasado. Pero lo que puedo decir es que ha habido siempre una certeza y es que el Señor está. El Señor me quiere aquí donde estoy. Y el Señor me anima a continuar mi vida como religiosa de María Inmaculada y a seguir dando mi vida por todas las jóvenes que tenemos. Hoy aquí en Toledo son muchas jóvenes las que vienen a nuestras residencias, son muchas jóvenes que viven en nuestra casa y el gran gozo que yo tengo es, vengo del norte, pero he descubierto aquí como una sensibilidad especial hacia la vida espiritual. Tiene sus momentos de oración, los buscan, no digo que sea la totalidad, pero un grupo grande busca su tiempo de oración, de estar con el Señor. Y la hermana que les acompaña les inculca mucho esta necesidad de orar, porque como dice Vicenta María, la oración todo lo facilita. Si dejamos de orar, nuestra vida se derrumba, nuestra vida se viene abajo. Por eso yo doy gracias a la congregación porque me ha permitido realmente descubrir la importancia de la oración en mi vida para poder seguir adelante, a pesar de las dificultades que pueda haber, pero estar con el Señor día a día es importante.
Vicenta María decía que el tabernáculo, el sagrario, es el mayor tesoro que tenemos en nuestras casas y por eso tratamos de cuidarlo lo más posible. Nuestra devoción mariana también la cuidamos a través de nuestras fiestas, a través del rezo diario del rosario, a través de inculcar en nuestras jóvenes también este gran amor por María, que es la que nos lleva a Jesús y nos ayuda en todo momento a permanecer fieles a pesar de las dificultades. Testimonio sobre la oración bellísimo de esta hermana que ha recorrido tantos lugares y que nos cuenta y nos ha contado su profunda oración. Precioso lo que nos ha dicho: si dejamos de orar, acabamos viviendo en la tristeza inmensa del sinsentido. Como decía el padre Larrañaga, cuando dejamos la oración, Dios acaba siendo nadie, sencillamente nadie. Hasta dentro de una semana, que volveremos con nuestra Escuela Diocesana de Oración, de aprender a orar orando.